Llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Hoy es lunes 22 de febrero y la Iglesia celebra este día la Cátedra de San Pedro. Litúrgicamente, ¿qué significa? Se trata de la memoria de la misión particular que Jesús le confió a Pedro, la primera sede o cátedra de la enseñanza para la edificación de la Iglesia la tuvo Pedro en Antioquía y se celebraba el 18 de enero, pero también el 22 de febrero, fecha de su martirio en Roma. Hoy celebramos las dos fechas en una sola. Los católicos creemos que Pedro y sus sucesores son el principio y el fundamento visible de la unidad de la Iglesia, por lo que mantienen la misión de confirmar la fe de los hermanos y mantener la Iglesia salda y unida. Mensaje de la palabra de Dios lo proclamamos primero, al Evangelio, que está tomado de Mateo 16, 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatas en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí queda claramente manifestada, la condición de piedra o de fundamento sobre el que está afianzada la iglesia, ¿no? Afirmada, y es indestructible. La cabeza es Pedro, la cabeza es Francisco. Y eso es así. Nuestra iglesia tiene una estructuración jerárquica y carismática en la que la jerarquía arranca en la cabeza visible, que es el sumo pontífice, el Papa, sigue por los obispos y continúa en los párrocos, ¿no es cierto?, que son la cabeza de esa comunidad particular. El Papa es la cabeza visible de la Iglesia universal. Los obispos son las cabezas visibles de las iglesias particulares llamadas diócesis, y los párrocos son la cabeza visible de esa porción del pueblo de Dios encomendada por la Iglesia para el pastoreo y cuidado. Y este ordenamiento es muy importante para no fragmentarnos y dividirnos en miles y miles y miles de sectas. Este ordenamiento, que en la Iglesia llamamos la comunión eclesial, es fundamental. Nosotros debemos estar en comunión con el Papa, porque Él nos garantiza la unidad y Él nos garantiza que ese vínculo, que es por supuesto un vínculo real como organización humana, es también un vínculo espiritual. Y hay que sostener los dos, el vínculo espiritual y el vínculo humano, en el sentido de que el Papa debe regir y gobernar, y toda la Iglesia universal le debe obediencia a las reglamentaciones, ordenamiento, enseñanza que el Papa da como cabeza visible de la Iglesia. Hay momentos en que el Papa instruye y enseña desde la cátedra a motu propio, y otras veces instruye y enseña, de alguna manera apoyado y acompañado por el otro cuerpo fundamental y colegial, que es el cuerpo de los obispos. Pero el Papa, como cabeza visible, es el que garantiza la unidad de la Iglesia universal, y a él debemos sumisa y filial obediencia. Es incomprensible que un católico ataque la figura del Papa, porque es atacarse a sí mismo, es atentar contra la propia supervivencia. Y lo mismo sucede con los obispos, ¿no?
podrá gustarnos o no el obispo que nos tocó, ¿no es cierto? Por supuesto, esto es una afirmación absolutamente genérica. Lo que quiero decir es que el cristiano católico no mira el hombre, sino lo que representa esa función, ese rol y esa responsabilidad que se le ha dado a ese hombre. El Papa podrá ser muy humano y hasta equivocarse en algunos aspectos de su vida, pero en lo esencial no se equivoca. El obispo igual, es un ser humano, podrá equivocarse, pero en lo esencial, en lo que tiene que ver con su rol de gobierno y administración de la diócesis, no se equivoca. Y lo mismo sucede con los párrocos, porque esta es la gradación y la escalada, ¿no? Los párrocos en su parroquia son la cabeza visible de esa comunidad y podrán ser esos seres humanos que se equivocan, que no. Pero la gracia santificante del Espíritu, por imposición del obispo que lo ha designado como tal, garantiza a esa comunidad parroquial que en lo esencial no se va a equivocar. Y por eso la feligresía también le debe sumisa y filial obediencia, no al ser humano fulano de tal párroco, a la iglesia. A la iglesia nosotros le debemos sumisa y filial obediencia. Yo le debo sumisa y filial obediencia al obispo. Y podrá gustarme o no las decisiones que tome, las cosas que diga, cómo habla, cómo se viste, cómo es. Podrá gustarme o no, pero eso es irrelevante. Lo relevante en la conciencia cristiana católica correcta es que él representa la cabeza visible de la diócesis al que yo estoy unido. Ahora, si yo decido desunirme, haré un desastre, ¿no es cierto? Haré un desastre. Toda vez que un individuo, un feligrés o un creyente se separa de la cabeza, lo que hace es desastres. Hace un gran daño a la comunidad diocesana, un gran daño a la comunidad parroquial. Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen Consolata te custodie, descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina.